y anteriores también los bordes incisales. Y el diagnóstico, los objetivos. ¿Por qué justifico mi tratamiento? Para eliminar focos infecciosos, reconstruir el anterior, devolver plano cruzado y devolver estética dental y gingival. Entonces ya está justificado mi tratamiento y bueno, ya eso ya está bien. Entonces, acostúmbrense a hacer evidencia, porque si no hacen evidencia, jóvenes, es por eso que yo les pido su PPT en cada práctica. Doctor, es necesario. Es decir, sí. Al ser un paciente bruxómano, ¿no desgastaría las carillas de igual forma? Sí, no, por eso te digo. Antes de comenzar, existe una fase de pretratamiento, ablandar músculos, ablandar terreno, hacer un rayo, ¿no? Terreno, ¿con qué? Con placas de relajación, osteoclusal, etcétera, etcétera. Y de ahí ya comienzo, lo primero que se hace es la guía anterior. Una vez que ya produzco la desoclusión, me producía lateralidad, recién me voy atrás. Pero ojo, yo he levantado la dimensión vertical para que tenga espacio para las restauraciones oclusales. Ahí no he hecho ni una corona completa. He hecho odontología no invasiva. Por eso yo les dije, acá odontología invasiva, no adhesiva, en la que se devora el diente, esmalte, y acá odontología adhesiva, no invasiva, en la que restauraciones parciales adhesivas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en su baño, compran un aparato, colocan, queda pegado, ustedes hasta se pueden parar y no se caen, ¿sí o no? Eso es adhesión. Y la mejor superficie de adhesión es el esmalte. Entonces, si ustedes pegan encima del esmalte, no lo sacan con nada. La única manera para sacar una carillas de esmalte es cortándolo, si no, no sale. Muy bien, entonces, y ahí se escoge el material, ¿no? ¿Ya ven? Ese es el problema, ¿no? Es por eso de que yo voy a cerrar la puerta 2, 6 y 5. Desayunaditos. Adelante, adelante con su cafecito, recogieron un café. No, tampoco que los chicos se comieron 2 panes. Por favor, jóvenes, por esta vez los dejo ingresar. ¿Está bien? Y ya se terminó la primera clase, la primera parte, que donde pasé el por qué tienen que tomar evidencia. Eso háganlo en endodoncia, en ortodoncia, en cirugía, en odontopediatría, en todo, acostumbren. Aunque el profe no le pida, usted haga su PPT. Muy bien. Vamos a ver preparaciones dentales, pero previamente, como les dije, es bien importante la plantilla de tener 6 años. Antes trabajaba en algunos macro modelos de yeso, ¿no? Y teníamos un manual que lo tengo. Entonces, lo hicimos el manual con el doctor Punizay y el doctor Carlos López Burronero. ¿Lo conocen al doctor? Un alto, delgado, bien empeñoso. Aprovechen, es un buen docente, es joven pero recontra empeñoso. Entonces, y con ellos hacían, ¿bien? Pero el curso era de 1 año, pues me podía dar esos lujos. Entonces, si yo a ustedes les digo que hagan macromodelos en yeso, no, pues, de frente vayamos a la maqueta. Y las maquetas, también, eso es otro problema. Me llamaban si podían comprar otra maqueta. Primero, la maqueta tiene que ser biomimética, que sea duro por fuera y blando por dentro, y que sea estandarizada. Es decir, yo hago la demostración acá y la guía de silicona le puede entrar a cualquiera de sus modelos, estandarizado. Entonces, esto ya lo expliqué el día del colegio odontológico, ¿no? Esta es la odontología invasiva, la mitad del curso.
¿no? Desde el diagnóstico, preparaciones dentales, anterior, posterior, impresiones, ¿no? Entonces, ahí está todo eso. Y la segunda parte, la odontología no invasiva, adhesiva, ¿no? Caries y las caries oclusales, incrustaciones, etcétera, etcétera, no metálicas, adhesivas. Y ahí están los libros, ¿no? Este de acá lo tengo digital. Entonces, muy bien. Entonces, si ustedes quieren tener una práctica exitosa, por competencia, ¿qué es competencia? Es conocimiento. Bailar marinera, manejar bicicleta, manejar esos patines, etcétera, etcétera. Esa es competencia. Entonces, manejar la computadora. Hace como no sé cuántos años, hasta las 9 de la noche, ¿no? Algunos me lo están mandando el domingo, disculpe que mi abuelita, que esto, que lo llevé a pasear a mi perro, todo, lo que sea. Entonces, productivo es hacerlo en el momento. Costumbres. No dejen nada para mañana. Y hay otro principio también que lo escuché de un almirante de la naval de la Marina de Estados Unidos. Dice que cuando ingresan los infantes, prótesis fija sobre implantes, prótesis parcial fija sobre dientes, prótesis combinada. O sea, tengo un paciente, acá le hago prótesis sobre dientes y acá le hago prótesis sobre implantes. Combinado. ¿Está bien? Arriba de implante y abajo fija sobre dientes. Luego, prótesis parcial removible, ¿no? Lo uso, lo saco para la higiene, lo coloco. Y la prótesis completa, cuando no queda ningún diente y se soporta pues en las estructuras duras, evitar los frenillos y sellar el fondo del surco, etcétera, etcétera, etcétera. Y dan las condiciones para que esta prótesis funcione, ¿no? Estética, oclusión, dimensión vertical, etcétera, etcétera. Entonces estas son las variantes de prótesis, ¿no? Prótesis sobre implantes, van sobre, miren, en las zonas edéntulas se colocan los implantes, los pilares y encima de los pilares las coronas. Entonces, prótesis fija sobre implantes. ¿Está bien? Esa es una, y cumplen la propiedad de retención, estabilidad y soporte. Retención, es decir, que si yo no se sale, estabilidad, no se balancea. Y soporte, ¿qué mejor soporte que estar sobre una estructura dura? Porque es el titanio. El titanio. Y prótesis fija sobre dientes. Por eso se llama, pues, odontología invasiva. ¿Sí o no? Se elaboró esmalte, se llevó dentina y muchos de ellos han recibido tratamientos de endodoncia y tienen espigos. Vamos a hacer un pacto. No quiero que se pronuncie y me digan perno. Es espigo. El que me dice perno en la práctica le voy a la oreja. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Espigo. Espigo de metal. Espigo de resina firme de vidrio. Espigo preformado, etcétera, etcétera. Espigo. No se llama perno. Entonces, pero se demora todo el diente, miren. Expulsivo 100%, dentina expuesta, el paciente no puede comer. Por eso se llama odontología invasiva. Y encima lo cementan no adhesivo. Entonces esos cementos con el tiempo se van disolviendo y las coronas y los puentes van saliendo o se meten los fluidos, se produce caries, destruye el diente y un día ya la corona sale ya, y toda la parte interna callada. Entonces ahí está, odontología adhesiva.
Ahí está un puente. ¿Por qué se llama puente? Acá una ribera, acá otra ribera, acá el río y acá está el puente. Entonces tengo dos pilares, ¿no?, que son los dientes, y las estructuras se llaman, ¿cómo se llaman? Retenedores. Y los del centro se llaman pónticos. Muy bien. ¿Cómo se llama este? Retenedor. ¿Y este? Pilares. ¿Y estos? Pónticos. ¿Cuántos retenedores hay acá? 2. ¿Cuántos pónticos? 2. ¿Cuántos pilares? 2. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces acostúmbrese a hablar con propiedad. No decir este. No, este de acá. No. Eso tiene un nombre. Se llaman pilares, se llaman retenedores y se llaman Pónticos. pónticos. Entonces, acá tengo una estructura, fíjense, libre de metal. 2 retenedores y 2 pónticos. No hay Acá pilares. tengo zona posterior y zona anterior. Canino, lateral, central. Libre de metal. Ahí está. Miren, prótesis combinada, porque va sobre hueso, un implante y un puente que tiene natural. Por eso que se llama prótesis combinada. Y también los dos cumplen la propiedad de retención, estabilidad y soporte. Los dos, tanto la prótesis sobre implantes como la prótesis sobre dientes. Igual la PPR se agranda, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Se dan cuenta? Estoy aprendiendo. Ustedes ya lo saben, pero yo, para mí es esto nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la prótesis completa, la prótesis removible, la prótesis fija, sobre dientes y sobre implantes, tiene que tener retención, es decir, que no se salga. Tiene que tener estabilidad, que no se palanquee. Y tiene que tener soporte, que se debe apoyar sobre la estructura dura. Ahí está, ¿verdad? Prepara 2 implantes y pilares. Pilares individuales, ¿sí o no? Que acá está. ¿Cómo se llaman estos? Soporte. No, señor. Acá tengo 2 pilares. Y sobre los pilares, ¿qué más? Retenedores. Los Retenedores. pero ojo, pero como no es un puente, se llama corona metaporcelana o corona libre de metal. ¿Me entiendes? Entonces, corona metaporcelana, si es ese material, o coronas libre de metal. Y coronas sobre implantes. Ahí está. Individuales. Coronas individuales sobre implantes y coronas individuales sobre dientes. ¿Está bien? Entonces ustedes ven que acá se devoró todo el diente. Voló esmalte, voló dentina, que si ese diente fuera vital, el pobre paciente estaría así. Y ahí está, ¿no? Las coronas sobre dientes y sobre implantes. También prótesis combinada, porque acá ustedes tienen una PPR apoyado en las coronas individuales y de puentes. Y esta es una PPR. Acá está, ¿ven? Todos estos dientes son artificiales de la PPR. Miren, ahí está. Prótesis removible, ¿no?, de distintos diseños, en metal y también hay en flexibles, pero tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, y esta es una prótesis completa. Ahí está, pues. Si la raza ahí. Pero fíjense, pues, este es un paciente, esta foto no debe bajar de 15
15 a 20 años. ¿No? Este es un paciente de clínica. Yo estuve un tiempo en clínica, ¿no? De acá de la facultad. Esta es una señora que se le hizo, los alumnos me hicieron, ¿no? Fíjense, el contorno, cómo recuperó el contorno de la línea keniana, desaparecieron las comisuras, porque en una edéntula, ¿cómo es? Y se hace acá y le sale como una línea, ¿sí o no? Entonces, miren cómo desapareció, porque le dieron una dimensión vertical en su espacio libre. Entonces, hay que darle oclusión, ¿no? Hay que darle estética, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos vamos a la odontología invasiva restrictiva, de lo que estamos hablando, ¿no? En la que desgastamos. Entonces, estas son estructuras metálicas que luego es revestido, ¿no? Con cerómero o dependiendo del material, ¿no? Estructuras, fíjense, distintos diseños, pues de fijos, y también, ahí está, y tiene que cumplir las funciones, ¿no? Que desocluye, etcétera, etcétera, ¿no? Igual. Mire pues esa preciosura, así es. Entonces, este paciente es portador de una prótesis fija y portador de una PPR, de una prótesis facial removible. Los retenedores ya están fatigados, ¿sí o no? Y hay espacio, se ha reabsorbido el hueso, ¿no? Fíjense, con el tiempo, en las zonas edéntulas se reabsorbe. Y si el paciente no ha tenido buena higiene, no ha ido a sus controles, miren cómo se ha reabsorbido acá todo y cómo llega. Entonces se bota todo eso y ahí, ¿no? Se le hace nuevamente ya otro tipo de tratamiento, ¿no? Este es cerómero. Cerómero es un polímero, no es porcelana, es como diría, un polímero, un plástico duro de laboratorio, ¿no? Una resina. Es una resina de laboratorio dura, ¿no? Que permite blindar las estructuras y pueden ser utilizadas también en incrustaciones, en carillas, en diferentes. Gracias. Entonces, ahí estamos. Planificar antes que rehabilitar. ¿Está bien? Entonces hago mi recopilación de datos, hago mi diagnóstico, planifico y después trabajo, hago mi tratamiento. Entonces, y hay que considerar siempre los principios fundamentales de la función y de la prótesis y de la estética. Y no se olviden que todas las prótesis deben cumplir estas tres funciones. Deben ser retentivas, no deben salirse, deben ser estables y deben estar bien pegadas, bien soportadas sobre el diente o sobre el implante. No debe quedar espacio, nada, un buen soporte, ¿no? Bien, ahí está, miren, cuando las prótesis son pobremente analizadas, diagnosticadas, todo, no se prevé, fíjense cómo lo ocurre, ¿no? Se reabsorbe el hueso, se reabsorbe la encía, los dientes se movilizan, etc. y falló. Entonces, este es un pensamiento del doctor David Rossi, un doctor que ya dejó hace unos 2 o 3 años. Él decía, ¿no? Cuando las restauraciones son pobremente diseñadas, fallan en satisfacer demandas biológicas, fisiológicas y mecánicas. Entonces, nuestra prótesis debe ser compatible con la salud y la estética oral. Este PPT se lo voy a compartir. Ahí está, fíjense. Entonces, hay una correlación entre función, ¿no? Y la estructura. Por ejemplo, en el caso del paciente, que, ¿no? Ese señor era mucho estrés, era un bruxoma, ¿no? Cómo, ¿no? La función estaba alterada y cómo destruía sus dientes. Entonces hay una íntima correlación entre la función y la estructura. Por consiguiente, nuestra comprensión debe incluir la estructura así como la función.
infusión. Entonces, si voy a hacer carías, si no tiene guía anterior, le tengo que dar. Si está destruido, ha perdido dimensión vertical, a través de la prótesis no invasiva, le subo la dimensión vertical y le pongo carías posteriores y adelante carías anteriores. ¿Entienden? Y eso es la fisiología, ¿no? Ustedes ya con esto, ya le han dado de alma ya con el doctor Guido y el doctor Hugo, ¿no? ¿Sí o no? Ya en eso ya lo tienen está bien aprendido, ¿no? Y este es otro pensamiento del doctor David Rosa, ¿no? El maestro. Ahí está su nombre. Lo que, si ustedes ven todos los libros de PPR, dice David Rosa, porque él fue uno de los pioneros, ¿no? De la prótesis parcial removible en nuestro país, ¿no? Y también se ha distribuido en toda Latinoamérica. Y él decía, ¿no? Así, y se paraba, cuando explicaba, se paraba acá. La odontología es 50% de diagnóstico y planificación, mira, diagnóstico y planificación, y el otro 50% es tratamiento. Entonces, cuando ustedes se acercan, ¿no?, a una unidad dental, clínica, está con su paciente, entonces le dice, ¿en qué fase estás? ¿En diagnóstico o en tratamiento? No, ya te estoy preparando, tallando la corona, incrustación. Ya está en el tratamiento. O si no acá, no, le estoy rellenando la historia, le estoy tomando modelos y radiografía. Estoy acá. Planificando, y de acuerdo a lo que planifico, hago el tratamiento. ¿Está bien? Entonces, el éxito de un tratamiento está en el diagnóstico. Y ahí está todo el protocolo, ¿no? Interrogatorio, la anamnesis, examen clínico, radiografías, con eso hacen un diagnóstico presuntivo, modelos articulados, encerrado diagnóstico, ayudas, test de ansiedad, test de estrés. En fisiopatología, yo enseñé hace como 3 ciclos atrás, ¿no? Y a todito les hice un test de estrés. Qué bravo, ustedes tan jóvenes, la mayoría reventada de estrés. Había uno que de 100% estaba casi con 90%, y le digo, ¿qué pasa? Tú no duermes, te rechinas del diente todo el día, no estás almorzando y estás temblando. Le digo, ¿qué pasa? Tienes 90% sobre 100. Entonces, eso demuestra pues de que vivimos en un medio, desde que salimos, la movilidad, que el tiempo, de semáforos, y que ya el profe ya no me va a dejar entrar, se me va a aprender el trabajo, esto, que en la noche tengo que hacer 2 o 3 trabajos, ¿no? Están durmiendo y están pensando que al día siguiente, ¿no? Estrés. Entonces, esas son las ayudas diagnósticas. Test de estrés y test de ansiedad. Si quieren, yo les mando el test de estrés, háganse ya. Sí. Solamente pongan sí o no. Son 93 preguntas. Awesome. Nada. Pongan sí o no. Eso me estresa. ¿Cuántos sí? Van a ver que van a volar, ¿no? Stephanie, ¿me vas a recordar también para mandar el test de estrés? Apúntate bien. A ver, después me comenta, ¿ya cuánto tiene? Ahí voy a preguntar, ¿cuánto tiene? Tanto arriba. ¿Cuánto? 78. No, es mal. Bueno, ahí está el protocolo, ¿no? Para hacer diagnóstico. Todo eso. Y ahí está toda la información que ustedes quieran. Entonces, ya cuando están en el 50% de tratamiento, lo primero es fase sistémica. Diabético, hipertenso, qué sé yo, ¿no? Fase higiénica. Ansioso, paciente desconfiado, histérico, paciente, lo siente, pero está seguro de lo que me va a hacer, pero quedará bien, ¿qué me está haciendo? ¿No? Son pacientes histéricos de la fase sistémica.
sistémica, mandar al psicólogo, todo eso. Fase higiénica, ¿no? Primero hacerle una profilaxis, un destartraje, todo antes de ir a la operatoria, antes de ir a la prótesis. Fase correctiva, todo lo que es el tratamiento protésico y luego el mantenimiento para que el paciente no venga como hemos visto la foto, ¿no? Todo estaba destruido. ¿Y ahí está? Entonces, principios detallados. Pero no se cumple, pues. O sea, de repente el que hizo esto, ¿no? Lo hizo con la mejor intención. Y se van a dar cuenta que la mayoría de principios van en contra, porque no se cumple. Porque ahí dice, primer principio, conservación de estructura del dentario, ¿no? Y al momento de trabajar se llevan todo el esmalte, se llevan dentina, o sea, no cumplen el primer principio. Ahí está. Preparaciones dentarias. Miren, ¿cómo se desgasta? Entonces acá vamos a poner nombre. Esta es una vista frontal o sagital. Frontal. Muy bien. Esta es una vista sagital o frontal. Frontal. Sagital, muy bien. Entonces, esta es la cara axial palatina, Ajá. cara axial vestibular y fosa palatina. Entonces, fíjense, el diente no es recto, es curvo. Por consiguiente, cuando voy a desgastar la cara vestibular, que es ahí, sigue una dirección. Caramba. Ya está. Ya si lo toco, ya es súper sensible, ¿no? Entonces tiene que ser en tres planos. En tres planos. Plano cervical, plano medio y plano incisal. O sea, cuando ustedes desgastan la cara vestibular, no la van a desgastar así, sino la tienen que desgastar así. Entonces la fresa axial a la raíz, en la cervical. En la parte medio, inclino a la fresa. Y en la parte incisal, entonces los 3/3 son distintos. No es uno solo que me dio, ¿no? Por eso que se llevan la culpa. Hace años, no me acuerdo, ¿no? Hubo un caso así, atendiendo al paciente, se llevó, hizo un desgaste así recto y se llevó el cuerpo pulpante, un canino hermoso, completito, y lo desgastó así y se llevó. ¿No? Y entonces, igual, tenemos la cara palatina, la cara vestibular y oclusal. Fíjense, un desgaste. Si es el metal porcelana, el metal 0,5 y la porcelana 1. Si es circonio, hay casos que, de acuerdo al plan de tratamiento, se va a poner circonio, 1 milímetro, que es menos invasivo, pero hay pacientes que de repente vienen ya con los dientes ya preparados y hay que hacer un retallado, entonces, pero no hacer muy invasivo. Ahí se dan cuenta. ¿Cómo se llama esta fresa? Tronco cónico. ¿Cómo se llama esta fresa? Tronco cónico. ¿Ah? Tronco ¿Troncocónica cónico. o cilíndrica? ¿Ah? Cilíndrico. Los cilíndricos no es punta plana. Yo lo veo cilíndrica, ¿no? Y la punta redonda. Aunque parece una punta de lápiz. ¿Se parece más a punta de lápiz o redonda? ¿Ah? Punta de lápiz. ¿Ah? No, pues por eso. Ya, que justo tu compañera dice, esta partecita antes, o sea, más invasivo era que estas fresas lo usaban planas. O sea, y hacía un hombro, o sea, un hombro, planas. Entonces, se vio pues
por lo desastroso que era, se comenzó ya a evitar hacer los hombros. Inclusive las casas dentales, como ya nadie compraba las cilíndricas planas, las regalaban todos, porque ya no se podía hacer el hombro porque había muchos desgastes de material y además para hacer el sellado del material al diente era más complicado, pared axial con un hombro. Entonces aparecieron las puntas de lápiz y esta puntita, ¿cómo se llama? Con che comienza. ¿Cómo se llama? Chamfer. Chamfer. O sea, de lo que era un hombro recto, chamfer. Entonces hay chamfer grueso, ¿no? Así, un chamfer grueso es así. Chamfer mediano, más corto. Y chamfer corto, así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo al ancho de la fresa. Pero que termina en punta redonda, que entra en la mitad nada más de la fresa. Si ustedes se dan cuenta, entra en la mitad y les produce chamfer. Estos dos libros también los tengo digitalizados, pero como son pesados, voy a tratar de enviar, si se puede, ¿no? ¿Está bien? O se los mando por Teams. Ah, por el team, pues. ¿Está bien? Entonces esos dos libros, esos dos textos son Luis Fernández, un brasilero, y Chilibu Jacobi, ¿no? Son dos especialistas, pero ojo, de odontología invasiva, no es adhesiva. Entonces, estos libros son más o menos del 10, del 12. El éxito del tratamiento dormido, sin duda más de 15 años, es éxito. ¿Está bien? Entonces, cuando le van a hacer una dice, y doctor, ¿y cuánto me durará esta coronita que me va a poner? No, más o menos en 15 años. Bueno, total, ya por 15 años, ya lo cambiaré, sí, le dice, ¿no? Entonces, si llega a 15 años, ya podemos decir que hemos tenido éxito. Que hemos respetado la salud pulpar y la salud gingival. Al preparar no nos hemos llevado la pulpa, ni hemos irritado el periodonto, no hemos invadido, ¿no? Y también, ¿cómo medimos la satisfacción del paciente? Las recomendaciones, pues nosotros vivimos recomendaciones. La recomendación, el mejor marketing es de boca a boca. Por ejemplo, este joven adulto que pasea al comienzo de la clase, no tiene ni idea la cantidad de pacientes que me ha recomendado. La verdad, trajo a su esposa, a su mamá, a sus tíos que venían de Estados Unidos, a sus otros tíos que vivían acá, ¿no? Patas de su promo, él es ingeniero, ¿no? Entonces, cuando el paciente está contento, ¿entienden? Entonces, la mejor recomendación, siempre sean amables, siempre no sean duros, no sean, ser cordiales, saludos, siento, por favor, conversar algo intrascendente, 1 o 2 minutitos, ¿no? Crear esa química entre el paciente y ustedes. Entonces, el éxito del tratamiento está en dos aspectos: que el odontólogo trabaje bien y mi técnico trabaje bien también. Diana, pásale. ¿Está bien? El éxito que yo planifique, examen, diagnóstico, y que exista una buena técnica de cementación para evitar el filtrado. Y el fracaso, no presentar y que las preparaciones no tengan las propiedades mecánicas que hagan un desgaste exagerado, lesione la pulpa, no selle las restauraciones, las coronas, implantaciones, no sellen y filtren, y que no sea estético. Funciona todo, pero dice el doctor, el color que me ha puesto no me gusta, lo veo muy ancho, o muy delgadito, me veo dientón, no sé, o muy chiquito, mi diente parece un chiquitito, no era, ¿no? Entonces, ya el paciente no está contento, entonces hay que preocuparnos. Por eso hay la famosa prueba del espejo, ¿no? Antes
cámara intraoral, le firmo y el paciente que vea ahí. Así que bonito ya. Si dijo que bonito, sí me gusta, ahí sí lo sanemos. Pero si el paciente antes, en la prueba del espejo, no me gusta el color, muy chiquito, ahí todavía pueden corregirlo. Bien. Entonces, las preparaciones, o sea, el desgaste es irreversible. Es decir, una vez que ustedes lo desgastaron el diente, lamentablemente no hay vuelta para atrás. Es un procedimiento técnicamente complicado e irreversible. Por eso el clínico debe realizarlo correctamente. Y además, si metemos la pata, no se puede hacer nada, no se puede corregir. Si deben de gastar uno, desgastaron 2 o 2 y medio, ya no hay nada que hacer. Si se llevaron la pulpa, no hay nada que hacer. Si en vez de hacer chamfer delgado, hacen un chamfer grueso, o peor, hacen hombro, peor todavía. Entonces, este libro también lo tengo digitalizado. Anota los títulos: Schillenburg, Hobo y Rosenthal. Ya, ¿ustedes me están tomando nota? Sí, doctor. Por favor. Entonces, las preparaciones es el acondicionamiento de los dientes, o sea, la preparación dental, lo que ustedes van a hacer en sus maquetas, ¿no? Es el acondicionamiento de los dientes para recibir una restauración, el cual va a reconstruir la forma estética y la función perdida. ¿Ves? Y ahí está. Por ejemplo, ¿ven? ¿No? Los dientes ya están todos desgastados, inflamados, fíjense, coronas antiguas, ¿no? Y el éndulo superior, este es un síndrome de Kelly, ¿no? O de combinación, en la que esto prácticamente chocar, si este paciente no usa una prótesis superior, esto de acá se van a devorar todo el hueso y van a generar una zona eritematosa o inflamatoria crónica con reabsorción, todo eso. Terrible. Mal pronóstico si el paciente no usa su total superior y una removible inferior. Mal. Y lamentablemente sí lo hay. Pacientes llegan y le digo, señora, ¿hace cuánto tiempo está sintiendo? Hace 3, 4, 5 años. O sea, 5 años han estado con el síndrome de Kelly, imagínate. Mira, se retira esas coronas y tiene los 50. Entonces, ¿cuáles son las fallas acá? No hubo sellado. ¿Sí o no? Sellado porque filtró. Y ahí se dan cuenta que el cemento, cuando no es adhesivo, el cemento se disuelve. Ingresan las bacterias, se destruye el diente, inflaman el encía. Miren, retiraron las coronas, miren lo que hay. Todo, inflamado, todo inflamado. Por eso hay que estar, ya están limpios, ya se les hizo el tratamiento periodontal. Ustedes, el periodo se había llevado, ¿no? ¿No? Está llevado. Entonces, apliquen. Las clases de periodoncia, olvídense, es vital. No solamente a los pacientes protésicos, sino también en todos, ¿no? Pacientes añosos, los que usan prótesis removibles, ¿no? Entonces, el conocimiento de esta especialidad es muy importante. Entonces, acá se dominó ya el aspecto inflamatorio, se hizo el retallado, de repente algunas resinas, ¿no? Algunas caries, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama cada uno de ellos? ¿Cómo se llaman? Pilares individuales. ¿Está bien? Entonces tenemos, ¿cuántos pilares? 6. Y van a recibir 6 coronas completas. ¿Está bien? Entonces, ahí están. 6 coronitas individuales completas. Entonces, 6 pilares que van a recibir 6 coronas. Entonces, acá vamos a ver. ¿Cómo se llaman estas caras? Axiales. Distal, mesial. Cara incisal. Entonces, ¿cuántas caras axiales
hay en un pilar? 2. A ver, ¿cuáles son las 4 caras axiales? Incisal y vestibular. Vestibular y palatino, ¿no es cierto? Inicial, distal, vestibular. Entonces, cuando se le dice en la técnica de preparación dentaria, desgásteme las caras axiales, ¿qué cosa se le está diciendo? Que desgasten las 4. Todo. ¿Sí o no? Mesial, distal, vestibular. Entonces, o en la técnica que le diga, desgasten caras axiales vestibular y palatina. Desgasto vestibular y desgasto palatino. Ahora, desgasten caras axiales proximales. Llevo mesial y distal. ¿Está bien? Entonces están sus restauraciones. Y hay zonas críticas, ¿no? Después que se fija, sobre dientes hay zonas críticas. El 1, por ejemplo, es el margen, esta zona, el sellado, el respeto de la encía, todo eso. El 2, la zona interdentaria, la zona cultural, el espacio interdentario y caras proximales. El 3 es el perfil de emergencia. Hay algunos casos que le colocan coronas y el paciente dice, pone su lengua, lo siento muy gordo el diente, siento que mi labio está muy sobresalido, no podría ser algo menos. Entonces, ¿dónde está fallando? El punto 3, contorno. ¿Entiendes? Entonces, el perfil de emergencia es bien importante. Hay un perfil de emergencia horizontal, de premolares, ¿no? Dientes anteriores y zona posterior. Ese es el perfil de emergencia. Y hay otro perfil de emergencia vertical, cervical, medio e incisal. ¿Entienden? Entonces tenemos un perfil de emergencia horizontal y un perfil de emergencia vertical. Entonces, cuando hacemos las restauraciones individuales, coronas completas, anteriores o posteriores, tenemos que controlar el perfil de emergencia, porque si no el paciente, ¿no? Cuando le damos la prueba del espejo, todo muy gordo el diente, muy sobresalido, inclusive la lengua del choco y lo veo gordo el diente. Estoy fallando en el perfil de emergencia, ese es el punto 3. Punto 4, la mucosa, ¿no? Zona dentada, acá, ¿no? Este es un póntico, estos son los pilares, ¿no? Los retenedores que están sobre los pilares, estas son los pónticos. Entonces, ver de que la zona de déntula tenga un perfil de emergencia, que no existan zonas retentivas, ¿no? A eso se refiere. Y la 5, el doctor Guido y el doctor Rubito. ¿Está bien? La oclusión. Ahí están los 5. Entonces, esto es 1, margen de la corona, 2, espacio interdental, 3, verdad, ¿no? perfil de emergencia y contorno, 4, de la 2 para la 1. 5, la oclusión. Consideraciones para hacer mi práctica. Tenemos que tener la compresora. Si no hay compresora, y debe botar 35 a 38, ¿no? Libras de presión a las cajas dentales, pero la presión que genera el aparato no es mucho mayor. Pero entonces yo puedo medir el grosor con cera, pero también puedo medir con las llaves de silicona, sí o sí, y mi sonda periodontal. Mido los desgastes, desgaste incisal, el desgaste de la cara axial vestibular, palatino, proximal, usando mis diferentes llaves, la llave frontal, la llave sagital, anterior y posterior. Debo tener una pinza de mano que bote agua abundante en el paciente, pero nos hemos dado cuenta que las maquetas pueden ser desgastadas sin agua. Sí. Yo lo he hecho sin agua, normal. Así que, no, porque no le digo que es biomimética. No, o sea, no, si la maqueta fuera de plástico, se imaginan alta velocidad con plástico, se hace, pero una mazamorra. Pero este no, porque como es duro,
sale, se desgasta nada más sin agua. ¿Perdón? No, nada, porque sí dura, no creo, no había pensado en eso. No, pero sí dura. Claro que sí. Entonces, grosor. Miren todas las variables que tiene una fresa, ¿no? O sea, cuando dicen dame una fresa roja troncocónica, entonces está como, ¿no? Ayer una chica, ¿no? Hablando de esto en detalle, ¿cómo fue? Ya, le dije, ¿cómo era? Frijolito chino. Frijolito chino de pollo o de carne. De pollo. ¿Sancochado o frito? Sancochado, le digo. ¿Trozos chicos o trozos delgados? Ya pues suéltame, le digo, ¿no? Sí. Entonces me dice, ¿no? ¿De menú o de carta? Entonces es igualito las fresas. Si ustedes van a decir, dame una fresa roja troncónica, igual le va a decir el vendedor, larga o corta, ancha o delgadita, punta redonda, punta de lápiz, ¿no? O punta plana, que ya no se usa. Entonces usted tiene que decir nombre y apellido. Entonces una fresa tiene grosor, tiene grano grueso, mediano, fino, tiene punta, lápiz, redonda, plana, etc. O punta de bala, ¿no? Y ancho. Hay, por ejemplo, para las incrustaciones, son fresas troncocónicas, chiquitas y de punta redonda. Y de grano mediano. Y si quiero pulir, de grano fino. ¿Entienden? Entonces, los colores de grano es igualito. ¿Ustedes han hecho metodología todavía? Todavía. A ver, vamos a ver. Yo sé que pueden aprenderse 6 colores. El más grueso de la fresa es negro. Luego viene verde. Luego viene azul. Luego viene amarillo. Después del azul, rojo. Amarillo y blanco. Ya, a ver, de memoria. Ya. Negro. Azul, rojo, amarillo. Amarillo y blanco. Hay fresas blancas, ya lo he Sí. pulido. O sea, si lo quiero dejar Más pulidito, delgada. así como una mayólica, ¿no? Amarillo y blanco. El blanco lo dejo pero suavecito, así como la superficie de acá de la pizarra. O sea, si mi maqueta, mi dientecito ya preparado, quiero que quede así como esto suavecito, le paso su fresa blanquita o una amarilla. Entonces a ustedes se les ha hecho comprar fresas amarillas, ¿sí o no? Rojo y amarillo. Entonces desgastan con rojo y con amarillo los suavizan. ¿Y ahí están? No. Ahí están, pues. Entonces, ¿dónde comienza? Negro. Entonces, ¿usarían una negra en su maqueta? No. ¿Usarían en su paciente? No. Tampoco. ¿Y para qué se usa entonces? Para quitar amalgama, podría ser, ¿no? Ah. Entonces, ustedes en su maqueta van a trabajar con estos dos, rojo y amarillo. O azul también podría ser. Entonces, miren, los negros, grano muy grueso. Los verdes, grano grueso para tallado, pero es ya menos. Miren la cantidad de nanómetros. 115, el azul 45. Miren la diferencia entre un azul y rojo. Casi la tercera parte. Y el blanco, el amarillo, grano muy fino, y el suavecito, no ultra fino, para dar brillo y dejarlo así. Pueden comprar su fresa blanca también. Yo tengo blanco. Por ejemplo, no hacen carillas adelante, fresas blancas, lo dejan así. Ustedes saben que el éxito de la odontología adhesiva es esto.
¿Qué significa? 100% de soporte, es decir, no debe haber una luz. Si está rugoso, ¿no? Entonces ya no está al 100%. Entonces cuando está al 100%, ¿y cómo lo logro? Primero desgasto con la fresa roja, la amarilla, con la blanca la hago suavecito, me garantiza que cuando viene la carilla va a estar 100% pegado, alto pulido. Entonces toda restauración en odontología adhesiva debe estar altamente pulido. Entonces el pulido lo podemos tener a través de las fresas blancas, piedra de alcázar y también las puntas de silicona, que son de distintos colores. Ahí está. Buena refrigeración, ¿no? Inclusive ahora veo que muchos de ustedes tienen con luz y su alta y baja velocidad, porque vamos a hacer provisorios y también para, una vez que hagan todas las preparaciones, vamos a hacer el acabado, el pulido. Ah, bueno. Y debe quedar inclusive el dientecito, páseselo por la cara o no, y van a ver que queda, pero suavecito queda. Muy bien. Entonces, nombres. Fisura, porque es delgadita. Ya. ¿Dónde lo utilizarían ustedes en fisura? Para diagnosticar caras proximales. Para los proximales. Entonces pongo mi matriz de metal, ¿sí o no? Y un corto. Y evito de gastar los dientes acostados. ¿Cómo se llama esta fresa? Punta de bala. Punta de bala. Entonces, si ustedes, yo les he pedido punta de bala rojo y amarillo para hacer los acabados a nivel del chamfer. El chamfer pincelado. Entonces, el chamfer, ¿con qué lo hago? Con una cilíndrica redonda. ¿Sí o no? ¿Y cómo hago el biselado? Con esta puntita. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y esto de acá ya no se usa. Esto es para hacer los famosos hombros. Y esos años, ya los libros y los actores ya no hablan de hombros, todos hablan de chamfers, ¿perdón? Sí, o sea, esos ya no nadie vende fresas de punta plana. Miren, y acá están de punta redonda, ¿bien? ¿Está bien? Y estas son las de flama. Algunos le llaman balón también, ¿no? Pimpollo. Pimpollo, flama, no, bueno. Entonces, y el kit que se les ha pedido es ya pensando para hacer preparaciones invasivas, no invasivas, ¿no? De coronas completas y también de restauraciones parciales. Esa punta de lápiz, miren, arriba. Punta de lápiz, troncocónica. ¿Por qué es troncocónica? Porque no son paralelas, se van uniendo hacia la punta. Miren, troncocónica, de grano grueso, ¿no? Y también troncocónica, de grano fino. Bueno, y acá troncocónicas medianas y troncocónicas largas. ¿Está bien? Sí. Por eso, cuando usted compre las fresas, tiene que decir como el nombre y apellido. Largo, ancho y punta, ¿no? Y color. Entonces, un kit básico. Se puede hacer muchos tratamientos con... Esto es para dientes, naturales, no para maqueta. Entonces, para hacer preparaciones dentarias, caras axiales, vestibular y palatino, cara axial palatina, para fosa palatina, para cortar puntos de contacto proximales, caras axiales proximales, ¿no? Para chamfer, biselar y para suavizar, ¿no? Acá no hay amarilla, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, eso es lo que hemos visto al comienzo. Y ahí están la odontología invasiva. Dicen conservación de estructura dentaria. ¿Usted cree que acá se ha conservado la estructura? No. Deben ser casi paralelos. Sí. Así recomiendan los estudiosos, ¿no? O
O sea, las caras proximales dice que deben ser casi, no paralelos, sino Casi. O sea, 3 grados de inclinación. De vertical, 3 grados. Pero acá, ¿cuántos grados hay acá? Se le borró el diente. ¿Sí o no? Entonces, no va pues. Y también va sobre esmalte, sobre implantes. Miren, se coloca hilo para retraer la encía y poder dar las terminaciones de chamfer a nivel cervical. Ahí está. Entonces, estos son los principios biológicos, es decir, debemos respetar la pulpa, debemos respetar el periodonto. Mecánicos, debe tener retención, estabilidad y soporte. Oclusales, debo de dejar el espacio como para el grosor del material y no interferir, no dar interferencia, ¿no?, en las funciones. Biocompatible, es decir, el material que voy a usar va a lesionar la pulpa, me va a lesionar el periodonto, si lo hago muy largo, va a lesionar, o de repente el material de cementación no va de acuerdo al material que voy a cementar. O sea, no hay un cemento universal que te cemente todo. Hay cementos para cada material. Y ahí están los principios. Es el mismo cuadro, pero ya distribuido, ¿no? Entonces, preservación de estructura, lo biológico, ¿no? La estructura dentaria, preservación de las pulpas, preservación de salud periodontal, mecánico, retención, estabilidad y soporte, rigidez estructural, significa pues que tenga el grosor y no se doble, la integridad de que selle a nivel marginal, y esto hombro, escalón, biselado, esto ya no existe. En cambio, chamfer, ¿no?, o chamfer biselado, o chamferete. Mira, un chamfer es así. ¿Está bien? Un chamferete es así. ¿Entiendes? Entonces, o filo de cuchillo que ya no se usa. Aunque ahora hay una tendencia de preparaciones verticales. Es una filosofía, ¿no? He ido a un curso inclusive, ¿no?, de fin de semana donde promueve mucho, pero eso es cuando ya el odontólogo tiene bastante práctica, ¿no?, porque se puede introducir en surco periodontal y producir lesiones periodicales o periodontales. La oclusión, que es importante, la estética, y también ver que tenga compatibilidad las preparaciones con el diente, si son vitales, no vitales, y con los segmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con los materiales que voy a usar, ¿no? Cuando tomen las impresiones, los arrastres, etcétera, etcétera. Y ahí está. ¿Cómo se llaman estos de acá? Esto de acá. Los que han hecho práctica ya conmigo ya saben cómo se llama. Surcos de orientación. ¿Entienden? Y les dije, los surcos de orientación se hacen en 3 planos, porque el diente no es recto, sino así. Entonces, cervical, medio e incisal. Entonces, yo hago surco de orientación, ¿no?, cervical, surco de orientación medio y surco de orientación incisal. ¿Está bien? Los pinto con lápiz y luego desgasto y me tengo que llevar todo el lápiz. Y acá estos, ¿cómo se llaman estos? Surcos de orientación incisal. Hago el grosor de la fresa, trombocónica mediana de grosor, todo el grosor de la fresa, y lo marco con lápiz. Y luego con la misma fresa, desgasto hasta llevarme el lápiz. Entonces luego coloco mi llave y tengo que ver ese espacio. Y ahí viene la evidencia. Toma su fotito. ¿Entiendes? Entonces todo esto, ahí está, ¿verdad? Entonces acá tenemos chamfer, ¿no?, caras axiales preparadas, y si se dan cuenta cómo está el ángulo, ¿eh? Cara vestibular y la cara palatina, ¿no? Es curva.
el chamfer. Y acá está, ve su terminación. No es hombro. O sea, ustedes no tienen fresas planas, sino fresas redondas. Entonces colocan la mitad de la fresa nada más. De lo que es así, punta redonda, colocan la mitad y le sale el chamfer. ¿Entienden? La única diferencia en el chamfer y el plano es que el plano va de frente. Claro, el plano te hace en ángulo recto. Pero aún así hay como que un pequeño, se podría decir, para la estabilidad. ¿Cómo? O sea, hay un pequeño, cuando te haces el chamfer, igual tienes que tener como que un reborde donde ahí se pegue, ¿no? Sí. Igual tiene. Sí. Bisel, ¿te refieres al bisel? Claro. Ahí, antes se hacía hombro con bisel. ¿Está bien? Pero en cambio ahora es chamfer, que puede tener bisel o no. Entonces, hay chamfer ancho, chamfer mediano y chamfer corto. Y otro más cortito que es chamferete. No es un chamfer bien chiquitito. Y el otro que es filo de cuchillo, que no se lo recomiendo, eso lo pueden hacer los que ya tienen experiencia. O también las preparaciones verticales. Entren y anoten, preparaciones verticales, bajen videos, bajen artículos, y esa es la nueva tendencia, pero cuando hay experiencia. ¿Está bien? Entonces acá tenemos desgastado las 4 caras axiales, las 2 proximales, la vestibular y la palatina, y tenemos un chamfer, que puede ser biselado o no biselado. Y acá viene la pregunta. Yo tengo coronas metal porcelana y coronas de porcelana. ¿Cuál lleva bisel y cuál no lleva bisel? Así es, la de metal porcelana es la que lleva bisel. Entonces, si este va a ser una corona metal porcelana, le hago chamfer con bisel. Pero si esta corona va a ser en porcelana, solamente le hago chamfer. O sea, refiriendo en general, toda corona de porcelana pura no lleva bisel. ¿Entienden? Solamente se hace bisel en las coronas metal porcelana. El metal que tiene un grosor de 0,5 y 1 es de porcelana. Ahí está, vean, ¿no? La pulpa. O sea, el principio biológico es respetar la pulpa, no dejar sensible en la dentina, ¿no? Y usar que tenga mucha refrigeración en dientes naturales. El paciente, fíjense, bien, y debe tener buena refrigeración y también la pieza de mano debe tener buen torque y la fresa debe ser nueva. Porque un paciente, por el costo que se le cobra, uno puede tranquilamente pagar unas fresas nuevas. Entonces, no hay necesidad pues, de esas fresas que ya nos hemos preparado 2, 3, 4 pacientes y le vamos a seguir dándole a un paciente que vamos a hacer preparaciones dentarias, sean invasivas o no invasivas. Entonces, comenzar siempre a acostumbrarse a trabajar con fresas nuevas, porque tienen buena calidad de corte, fricciona menos, el diente sufre menos, porque como tiene mayor corte, no lesiona, ¿no?, la pulpa. Ahí están los distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para el principio biológico? Usar fresas nuevas para minimizar el rozamiento y calentamiento. Fresas nuevas. Preservación de la pulpa, entonces, de gastar en 3 planos, porque si ustedes gastan recto, se llevan al cuerno pulpar y se van contra esto. O si en proximal, en vez de hacerlo casi paralelo, lo hacen convergentes, se llevan al cuerno pulpar. Entonces, a eso se refiere preservación. Ahora, no sé si en el colegio odontológico, ¿te acuerdas que les pregunté del 100%, ¿cuánto queda de diente? 50%. Casi la mitad. O sea, por eso se llama odontología invasiva. Por eso, jóvenes, deben evitar hacer coronas completas y usar la alternativa de otro diseño de odontología no invasiva.